servicios ortopédicos especializados de Suroccidente, agradecer su presencia, pero en especial agradecer al doctor Raúl Quispe de Perú, quien muy amablemente se ha unido a nuestra reunión del día de hoy. Raúl es un médico ortopedista dedicado al área de la ortopedia infantil desde hace ya algunos años. Trabaja en el Centro Dr. Q, Instituto Europeo de Posgrado en Lima, Perú. Una persona de gran experiencia en el tema y sobre todo un gran profesor. Me une con él una entrañable amistad de muchos años. Con Raúl hemos compartido en muchos cursos, congresos, etcétera, y realmente le agradezco enormemente su generosidad y su amabilidad para estar el día de hoy con nosotros. Raúl, buenas noches, gracias nuevamente y el auditorio es tuyo. Bien, buenas noches, Manuel, buenas noches a todo el auditorio. No, el agradecido soy yo por permitirme compartir este tema o algo de información respecto al tema que es muy relevante, ¿no? Y los temas de relevancia creo que deben ser compartidos, discutidos y de alguna manera fomentar un cambio en cuanto a a la forma de pensar y a la forma de actuar. Así que nada, yo voy a empezar con esta presentación, después tendremos algún tiempo más para conversar seguramente y permiten por favor compartir la pantalla. Mientras Raúl comparte la pantalla, quiero nuevamente hacer relevancia en el tema. Vamos a hablar un poco de displasia de cadera infantil, que es un tema realmente interesantísimo, una patología en la cual el diagnóstico precoz es prácticamente el fundamento del tratamiento. Entre más temprano hagamos el diagnóstico, mejor será el pronóstico del paciente y más sencillo la forma de tratar. Por tanto, creo que Raúl hoy se va a enfocar un tanto en el diagnóstico y en lo que debemos saber, sobre todo enfocado desde el punto de vista ecográfico. Gracias, Raúl, adelante. Ok, muy bien. Bueno, el tema que vamos a desarrollar es la posibilidad de un tamizaje universal para el problema que está descrito como displasia del desarrollo de la cadera con un método de diagnóstico de imágenes que es la ecografía. Entonces, estamos en un cuarto de siglo ya después del año 2000 y todavía vemos problemas como este donde hay alteraciones en la marcha de niños grandes y la verdad es que, claro, tenemos que entender que eso puede estar relacionado con problemas severos de identificación y de una falta de tratamiento de una alteración en el desarrollo de las caderas de ese paciente. Entonces, si nos comparamos a nivel mundial y retrocedemos en el tiempo, probablemente esto haya sido masivo hace algunos años, pero el hecho de que todavía veamos pacientes con diagnósticos tardíos o que tengan algún tipo de problema severo en las caderas, nos está indicando de que algo no estamos haciendo bien, ¿no? De que todavía tenemos alguna falencia, de que todavía tenemos algún problema. Y obviamente se trata de un problema de salud pública, porque vamos a entender, como vamos a ver en las siguientes diapositivas, de que este tema tiene que ser resuelto lo más tempranamente posible. Entonces, el objetivo o los objetivos de esta presentación son responder sobre todo a dos interrogantes. ¿Deberíamos considerar o debería ser la ecografía de cadera pediátrica el método de diagnóstico ideal para la displasia del desarrollo de la cadera? O seguimos basándonos en el examen físico o en las radiografías, etcétera. Y la segunda es si se debe hacer un tamizaje universal con ecografía de caderas. Porque, claro, las dos preguntas tienen definitivamente una condición para que puedan ser respondidas y es parte de esta presentación. Entonces, esperemos poder responder al final a estas dos de manera afirmativa. Y ya sabemos, y solamente para entrar en contexto, porque entiendo que es un grupo de diferentes especialidades, donde estamos a diferentes niveles, pero sabemos muy bien que es el principal y mayor problema ortopédico en la primera infancia, la displasia del desarrollo de la cadera, y que básicamente consiste en una incongruencia a nivel de la articulación que puede tener grados,
desde un grado leve de alteración hasta un grado severo, y que probablemente tenga un proceso evolutivo de alteraciones intra y extraarticulares y que tiene un origen multifactorial, una etiología que no necesariamente es atribuida a una sola condición, por lo cual entendemos entonces que no está asociada a un solo tipo de población o a una sola característica de esta población y que por lo tanto puede aparecer ya desde ahí en muchas personas. Y también, entendiendo de que es el principal y mayor problema ortopédico, entendemos además que tiene relevancia. Y los temas relevantes tenemos que tratarlos bien. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos siempre que estamos frente a un niño es, ¿qué me hace pensar que este niño pueda tener displasia de cadera? ¿No? Y nosotros en los cursos que a veces hacemos aquí, donde tenemos pediatras u otros profesionales de la salud involucrados en la evaluación de los neonatos, fundamentalmente asocian a los factores de riesgo la primera sospecha, ¿no? O sea, sí, al niño con presentación podálica, el sexo femenino, los antecedentes familiares positivos en línea ascendente, el hecho de que el niño sea grande y algunas otras consideraciones que cada vez están siendo, digamos, menos relevantes en cuanto a factores de riesgo, pero importantes al fin y al cabo, como que el hecho de que sea primogénito, el oligohidramnios o algunas otras condiciones que pueden hacernos pensar desde que el niño está intraútero de que puedan haber problemas del desarrollo de la cadera, pero que no se van a evidenciar hasta que nace. ¿Y qué hacemos cuando el niño nace? Cuando el niño nace, si tenemos factores de riesgo, lo primero que vamos a valorar seguramente será el examen físico y no necesariamente tomando en consideración los factores de riesgo haremos alguna otra digamos, prueba o método diagnóstico dentro de nuestra valoración. Y esto es parte de lo que se les hizo entonces como encuesta al personal de salud en nuestro medio, donde casi a 200 profesionales les preguntamos qué es lo que hace sospechar que un niño tenga displasia del desarrollo de la cadera, y el 90% respondió que el examen físico, ¿no? Entonces, aún consideramos de vital importancia el hecho de encontrar un examen físico positivo para determinar que haya o no haya problemas en las caderas, y eso es lo que se considera el tamizaje clínico. Un poco menos, pero también importante, están los antecedentes del niño en el embarazo, los antecedentes familiares, y muy pocos, al menos dentro de este grupo de evaluados, que representaban apenas el 9%, lo sospechaban siempre, que es tal vez la respuesta, si queremos decirlo así, correcta respecto a esta pregunta. Y para entender un poco el tema de la relación que tiene que haber, o una relación que no es la más adecuada entre el examen físico y el hecho de la sospecha de problemas, tenemos que revisar la historia. Entonces, Marino Ortolani, pediatra italiano, que publicó un tratado de la luxación congénita de la cadera, describía un test que lo que hacía era provocar que las caderas, que cuando estaban ya luxadas, hacía digamos, una consideración de reducción de las caderas, y por lo tanto, esto hacía que él encontrase que definitivamente su test podía ser utilizado para identificar tempranamente problemas de luxación de cadera. Luxación. Y sabemos que la luxación es el estadio más grave de la enfermedad. Además de esto, y estamos hablando de una prueba de 1948, ¿no? Terminada la Segunda Guerra Mundial, él describe su test. Y además, un poco más adelante, el doctor Geoffrey Barlow en Estados Unidos publica un test que probó en más de 9.000 nacidos vivos, donde encuentra de que él puede provocar una inestabilidad en la cadera, de tal forma que permite esto identificar más tempranamente lo mismo, una luxación o dislocación, como lo llama, y que basado en esto hay un diagnóstico temprano. Entonces,
Estamos hablando de dos pruebas que sí, definitivamente son válidas para encontrar sobre todo el estadio más grave de la enfermedad, que es la luxación. En el caso de Barlow, sí se podía probar también la inestabilidad macro, ¿no? Que es justamente algo que produce un movimiento exagerado de la articulación con una adecuada prueba diagnóstica, pero que no necesariamente es sensible a todos los evaluadores y que puede estar restringido a un grupo que tenga más experiencia. Aún así, el test de Ortolani y el test de Barlow son las herramientas diagnósticas para la valoración de las caderas en los neonatos hasta ahora y que van a permitirnos identificar problemas severos como las caderas subluxadas que se pueden luxar o las luxadas que se pueden reducir. Luego, más adelante, después del segundo mes de vida, tenemos también dentro del examen físico la abducción limitada de las caderas como algo importante para determinar que si una cadera está luxada, definitivamente puedo tener una limitación en el movimiento de abducción de esta cadera. Y podemos complementarla con algunos otros hallazgos clínicos como el test de Galeazzi, que me va a permitir identificar a través del signo de Alice la posibilidad de que haya una diferencia en la altura de los miembros inferiores, pero que también identifica problemas severos, es decir, luxación. Y además tenemos la simetría de miembros inferiores, etcétera, que pueden ser identificados después del tercer mes sobre todo, ¿no? ¿Qué hay sobre la simetría de pliegues? La asimetría de pliegues es algo que, digamos, es una condición. La pliegues inguinales o pliegues glúteos es una condición que muchas veces es motivo de referencia de nuestros colegas pediatras, pero que realmente no tiene un valor verdadero en el diagnóstico de la displasia del desarrollo de la cadera. Ya sabemos que hasta un 30%, de acuerdo a las publicaciones o a los papers, de los casos donde hay asimetría de pliegues inguinales pueden tener caderas normales, mientras que no necesariamente está presente en todas las caderas anormales, sobre todo en los casos en los que haya microinestabilidades o alteraciones leves. Entonces, no es un condicionante o un hallazgo clínico para hacer una analogía el tener la asimetría de pliegues. Entonces, con todas estas pruebas diagnósticas del examen físico, uno se pregunta, ¿es realmente válido que yo haga o sospeche a través de las maniobras de Ortolani y Barlow, la abducción limitada de las caderas, las dismetrías y las cojeras, que ya es tardío, hacer diagnóstico? Y la respuesta es sí, pero solo para caderas inestables o caderas subluxadas y las luxadas. Por lo tanto, estamos hablando del grado más grave de la enfermedad. Y si estamos hablando del grado más grave de la enfermedad, ¿qué pasa con todos los anteriores? ¿Qué pasa con todas las caderas que no necesariamente van a tener un hallazgo clínico relevante, pero que sí están alteradas? Esto fue evaluado a través de lo que significa la fiabilidad del examen clínico y en múltiples publicaciones se ha encontrado que esta fiabilidad apenas puede permitirnos entender o encontrar un valor predictivo positivo cuando hablamos de todo el espectro de la enfermedad en apenas un 6%, es decir, los casos graves. Y aún así, cuando el profesional de la salud no está completamente bien entrenado, es difícil que ese examen sea relevante en algunos casos. Es decir, bajo, muy bajo. Pero aún así sigue siendo nuestra primera herramienta de diagnóstico, al menos en nuestro país. En Perú, el examen clínico es la manera en la cual se identifican los problemas de cadera cuando hay un primer acercamiento a este niño. Y si el niño está bien, pues es decisión del médico si pide o no alguna otra prueba. Y creo que cometemos ahí un error. Y si hablamos entonces de esto, que es lo que fundamentalmente es la prueba de diagnóstico, y lo comparamos con las otras evidencias que ya están basadas en imágenes, de la primera que tenemos que hablar es de la radiografía. Y la radiografía tiene una historia también respecto a cómo ha entrado en el diagnóstico de los problemas del desarrollo de la cadera, y definitivamente es una historia larga, así como larga es la historia de la radiografía, porque estamos hablando del año 1900 aproximadamente, un poco antes, donde el doctor Röntgen, en la mano de su esposa Berta, pudo sacar la primera radiografía.
Y a través de esta, y con mucho avance y mucha evaluación de cada una de las imágenes a lo largo de los años, podemos tomar ahora criterios que son muy conocidos por todos nosotros los ortopedistas para determinar si una cadera está correctamente desarrollada, si está en vías de un adecuado desarrollo, si está alterada, si una de ellas o las dos, etcétera, porque tenemos ahora líneas, ángulos, sectores, índices, etcétera, que nos permiten identificar esto en un plano bidimensional. Y la radiografía cumple y ha cumplido realmente un rol importante en todo el desarrollo y la evaluación y diagnóstico de la displasia del desarrollo de la cadera. No vamos a quitarle la importancia, tiene mucha importancia, porque nos permiten identificar esos problemas que el simple hecho de la evaluación anatómica, física no lo permite hacer, como por ejemplo displasias acetabulares, subluxaciones bajas con una inestabilidad que de repente no es tan clara, alteraciones en el desarrollo netamente de la articulación o la congruencia articular, y que definitivamente van a tener una correlación con el examen clínico. Entonces, la radiografía ha avanzado. En el 2015, el Instituto Internacional de Displasia publicó además la posibilidad de ampliar la edad en la cual se puede hacer diagnósticos cuando aún no están presentes los núcleos de osificación secundaria de los fémures a través de nuevas líneas accesorias y puntos accesorios como el punto H, la línea D, que es la línea bisectriz entre la línea Hingel-Reiner y la de Perkins, ¿no? Y de esta manera identificar nuevamente la migración de la posibilidad de que el fémur no esté en la posición adecuada y de que estemos frente a una cadera inestable. Entonces se amplía la posibilidad diagnóstica de la radiografía, pero aún así, probablemente ninguno de nosotros que estemos aquí hagamos una indicación de una radiografía en un neonato o en un niño de un mes. Es decir, no puede ser útil para todas las edades. No olvidemos que igual es radiación y es radiación ionizante y por lo tanto no necesariamente es inocua. Y finalmente evalúa el desarrollo óseo, porque la anatomía no es solamente hueso, pero igual la radiografía es válida hasta el momento porque nos permite valorar cómo va el desarrollo de la articulación desde el punto de vista de la madurez esquelética. Entonces, tiene algunas cosas que no son perfectas, pero son buenas. Y la correlación clínico-radiográfica, como decíamos, nos permite identificar problemas que no van a ser detectables con el examen clínico y otros que sí, pues van a estar a la par, como las luxaciones. Entonces, estos problemas que no son detectables representan, como vemos aquí, un grupo mayor. Por lo tanto, la fiabilidad radiológica aumenta respecto a la fiabilidad del examen físico de manera significativa. Y por lo tanto, el valor predictivo positivo de una evaluación radiográfica aumenta hasta la posibilidad de obtener un 70% de identificación de problemas. Eso es bueno, muy bueno, y es lo que siguen algunos países. Nuestros vecinos sureños, Chile, tiene una política de salud pública con una guía de displasia luxante de las caderas que aplica desde hace bastante tiempo y que definitivamente ha permitido un cambio sustancial sobre la identificación de los problemas y sobre su tratamiento. En Chile se ha disminuido en un alto porcentaje las cirugías de cadera e incluso le ha ganado estadísticamente a países como Estados Unidos, donde obviamente todo es selectivo, en el hecho de que sus números de cirugías cruentas, grandes, ha disminuido sobremanera. ¿Por qué? Porque se hace una identificación temprana, ya que todo niño tiene que pasar a tomarse una radiografía a los 3 meses de edad. Y esto es muy bueno. Y no podemos dejar con una envidia sana, decir que nuestros colegas chilenos y que todo el pueblo chileno se ve beneficiado con esta condición. Entonces,
si nosotros queremos aplicar algo que sea bueno para nuestra realidad, deberíamos tal vez pensar en esto. Pero la pregunta siguiente es, está bien, ¿y qué hacemos con ese pequeño grupo? O sea, con lo que están por debajo de los 3 meses. Y entonces ahí es donde entra a tallar la ecografía. En esta imagen podemos ver 3 tipos de cortes. Un corte anatómico, o sea, una disección anatómica, un corte histológico y la representación coronal de una imagen de la ecografía neonatal de la cadera. Y podemos ver que hay similitudes y que prácticamente si yo soy muy estricto con la evaluación, más allá de los grises, voy a poder identificar plenamente cada una de las estructuras que están representadas ahí. Voy a poder objetivar el techo óseo, el techo cartilaginoso, voy a poder ver la cabeza cartilaginosa, el labrum, si lo sigo, voy a poder verlo bien, la cápsula articular o el reborde articular, voy a poder ver los músculos periarticulares y de esa manera voy a poder identificar realmente cómo está el desarrollo de esta articulación. Y eso es lo que le da importancia a este examen, porque puedo hacerlo incluso desde que nace el niño. Y varios médicos comenzaron a desarrollar métodos de diagnóstico. El doctor Reinhard Graf en Austria en 1980 describió un método basado netamente en una imagen estática que nos permitía identificar en un plano cómo estaba la congruencia articular y de acuerdo a eso el desarrollo de cada una de las partes de la cadera. El doctor Harke comenzó a utilizar un diseño, un método ecográfico que permitía la valoración con la movilización de la articulación de la cadera para provocar de alguna manera inestabilidad. Y el doctor Tergensen comenzó ya a hablar de los conceptos de cobertura acetabular en su método ecográfico diseñado en Noruega en el 89. Estos 3 son los métodos más conocidos, los más publicados, los que tienen de alguna manera mayor cantidad de, digamos, evaluadores, ¿no? Sin embargo, no podemos decir que uno pueda estar aislado del otro. A veces podemos mezclar métodos, a veces queremos ser más específicos, o a veces podemos simplificar los métodos también de alguna manera, ¿no? Para poder provocar una nueva especie de guía que me permita una toma de decisiones, como lo hace, por ejemplo, el doctor Pablo Castañeda en Estados Unidos. Pero no hay que olvidar de que el método significa una condición científica que tiene ciertos patrones para que pueda luego ser reproducido y pueda de alguna manera tener un resultado que nos sea realmente válido. Y la fiabilidad de la ecografía cuando se realiza bajo un método es alta. El valor predictivo positivo supera el 95%, es decir, casi estamos en lo perfecto. Y por lo tanto deberíamos pensar que este es el método ideal de diagnóstico, por lo menos hasta ahora, ¿no? Y sin embargo vemos que tiene muchos años y aún no lo hemos masificado por algunas razones que tienen un índole de diversas formas como vamos a conversar también. Y entre los métodos ecográficos, el que más condiciones de reproducibilidad, de hallazgos ecográficos, de interpretación, etcétera, es el método de Graf, ¿no? La fiabilidad entre los métodos ecográficos, de acuerdo a varios diseños que se han hecho para estudios de comparación, nos ha permitido encontrar que el método de Graf es el más utilizado, pero el que tiene también una adecuada identificación y por lo tanto una adecuada interpretación de cómo va la valoración de esas caderas. Y justamente por eso quiero tomarme algunos minutos en hablar del método de Graf, en el cual el doctor Graf, cuando describe su artículo original, que es muy interesante de leer, él hace marcaciones radiográficas para valorar diversos puntos, toma las radiografías y luego hace una validación de esa radiografía con diversos cortes. Esa cruz que tiene ahí la cadera del niño está permitiéndome identificar si él ponía el transductor de manera transversal o si perpendicular al plano, etcétera, e identificar de acuerdo a eso cómo iba el desarrollo de las caderas. Un bonito trabajo,
que si lo leemos con cuidado nos va a poder permitir entender un poco más por qué luego se hacen cada uno de los pasos para la identificación del desarrollo de las caderas con el método de Graf. Entonces, el método de Graf, también a través de múltiples publicaciones, está demostrado que es un método estandarizado, sigue una serie de pasos, no te puedes pasar a una conclusión si no has previamente hecho una especie de categorización de si la imagen es buena, si es adecuada para la interpretación, es reproducible cuando se realiza y vas haciendo lo mismo que una radiografía, ¿no? Tú vas viendo la radiografía y la vas entendiendo, la vas conociendo, vas determinando dónde deberías realmente poner el punto para poder trazar la línea de Hingel-Reiner, dónde puedes trazar la línea de Perkins, si realmente es las cejas, si es la espina ilíaca antero-inferior, etc. Entonces, es reproducible, es fiable porque los resultados permiten que puedas dar un tratamiento y este tratamiento usualmente al tener una respuesta positiva puedes confiar en el diagnóstico que te dio y es seguro para el paciente porque no tiene pues ningún tipo de emisión de radiación. Entonces, es importante entender la posición para la interpretación. Y, por ejemplo, todos estamos acostumbrados a ver una radiografía de tórax, pero esta radiografía de tórax está inclinada. Aquí hay solo dos opciones. O yo volteo la pantalla o ustedes inclinan la cabeza a la izquierda para poder tratar de identificar mejor, porque estamos acostumbrados a entender las imágenes de acuerdo a cómo las hemos aprendido. Y eso tiene que ver también, por ejemplo, con las radiografías de muñeca, que muchas veces en algunas escuelas las ponemos en posición tal que los dedos están hacia arriba y en otras hacia abajo. Depende de de cómo hayas aprendido, pero la forma más práctica de entender nuestra anatomía va a ser siempre la posición humana, igual que esta radiografía de pelvis. Yo no puedo identificar, probablemente voy a querer voltear todo esto para poder identificar. Y en todo caso, voy a poder interpretar que ahí hay una fractura en la cadera derecha, porque también es cierto que yo tengo la condición de poder interpretar en base a la experiencia, y en base a la experiencia también puedo leer lo que dice en este texto, pero no necesariamente esta forma de interpretar es la adecuada, porque lo ideal sería que yo tenga tanto la radiografía de tórax como la radiografía de pelvis en una adecuada posición, y eso es lo que hace Graf. La posición para la identificación y medición es una posición vertical, una posición adecuada desde el punto de vista de la cadera, más fácil de interpretar porque para todos nosotros es muy sencillo identificar una radiografía de pelvis AP, todos podemos identificarla, pues bien, pongamos la ecografía en posición vertical. De esa manera vamos a poder identificar y podemos hacer luego nuestros checklists o nuestras guías de adecuación de que realmente estoy frente a una imagen válida. Y por eso se hacen en el método de Graf una serie de pasos, perdón, se siguen una serie de pasos para identificar todas estas estructuras anatómicas que luego voy a poder trazar, digamos, imaginariamente sobre la ecografía para que de esa manera pueda determinar si realmente es válida para una medición o no es válida para una medición o no necesita una medición y luego recién poder medir los ya famosos ángulos alfa y beta del método de Graf. Entonces, como ven, sigue una serie de pasos. Como ven, hay que hacer listas de verificación para que podamos identificar adecuadamente el desarrollo de esa cadera. Y como ven, hay un plano en el cual yo tengo que identificar con una adecuada imagen. Y esta imagen es una imagen estática, no es móvil. Y ahí viene ya un poco el concepto de por qué en algunos métodos debe usarse la ecografía móvil o las otras condiciones. Pero lo cierto es que el método ha funcionado, como veremos más adelante. Entonces, una cosa importante cuando leamos o cuando veamos bibliografía o interpretación de la ecografía, y ahí viene el tema tal vez de por qué todavía no es un método universalmente aceptado, por qué algunos prefieren no utilizar la ecografía como método de diagnóstico, sino que esperarse a algo que ya es mucho más conocido, es el hecho de que no se sigue adecuadamente el método como realmente está descrito.
y que donde se pueden publicar, incluso en revistas indexadas y grandes, trabajos que describen método de Graph, pero que no son método de Graph, o que se realiza la evaluación, por más que el ecografista tenga mucha experiencia, con una posición o con una mano que esté alzada, a diferencia de la forma en cómo Graph te pide que hagas la evaluación a través de justamente un parante que evita un sesgo y una mala inclinación del transductor. Entonces, el doctor Graf se molesta, sí, con razón, de que hayan publicaciones donde podamos ver transductores que no son rectos, ¿no? Que son cóncavos, interpretación de imágenes que no tienen el corte adecuado, donde no hay un plano coronal adecuado, etcétera, y que muchas veces son informadas con lo que conocemos comúnmente, falsos positivos aumentados. Es decir, caderas que no necesariamente están enfermas, pero que las enfermamos por no hacer un adecuado método de diagnóstico. Y ahí está uno de los problemas de aceptación, creo yo. Por lo tanto, lo que propugnamos es que aprendamos a no solo leer la ecografía, sino a hacerla, para que podamos de esa manera entender que hay tipos de cadera que yo puedo identificar claramente, que con la práctica voy a poder determinar si son estables e inmaduras, o estables y ya displásicas, o inestables, o completamente subluxadas o luxadas. Entonces, lo que debemos hacer es prepararnos. Ahora, en muchos países, no sé la realidad de Colombia del todo, pero en muchos países estamos impulsando a través de diferentes grupos la posibilidad del aprendizaje del método de Graph. Y por esa razón es que cada vez hay más y más médicos que estamos involucrados en eso, y de todas las especialidades, pediatras, radiólogos, traumatólogos, etcétera, u ortopedistas. Y la siguiente pregunta sería, pues, ¿hacerlo en todos es válido con todas estas condiciones que ya explicamos previamente? Y siempre van a existir las críticas. Se hace un sobrediagnóstico, es costoso porque necesitas el aparato, no necesariamente está en todos los lados. Y por lo tanto, en muchos países, sobre todo en este lado del continente, ¿no? O sea, estamos hablando de Sudamérica y Norteamérica, es selectivo, ¿no? O sea, no, a él sí pídele y a otros niños no. Pero ¿qué nos ha demostrado la evidencia médica? Alemania, Austria, tienen modelos de tamizaje universal con ecografía por método de Graph. Y las conclusiones son claras. Disminución de número de reducciones abiertas completamente. Disminución de número de cirugías pélvicas en adolescentes y adultos jóvenes. Pero siempre no recomendando, claro, que siempre tiene que haber un tamizaje clínico de por medio, siempre, ¿no? Eso sí. Y países, y uno puede pensar, perdón, y uno puede pensar, bueno, perfecto, Austria, Alemania, son países de primer mundo, tienen todo un sistema de salud ideal donde puede ser practicado este método sin problemas. Pero no, Mongolia es un país que ha implementado el ultrasonido o el screening de ultrasonido para lo que implica el diagnóstico precoz con unas buenas tasas de lo que implica en este momento de la vigilancia de calidad. Y por lo tanto están disminuyendo. Ellos todavía no han publicado los resultados de lo que va a ser seguramente unos 4 o 5 años de seguimiento del método de implementación del screening universal, pero lo más probable es que sus resultados sean favorables. Y eso nos debería llevar a pensar que, claro, en nuestros países deberíamos, creo yo, implementar también estos modelos. ¿Qué ganamos? Ganamos un diagnóstico precoz. Diagnóstico precoz y diagnóstico oportuno son palabras que deberían entenderse como una condición definitiva para la curación de la cadera. Si hacemos un diagnóstico precoz, vamos a darle un tratamiento oportuno a ese paciente con la posibilidad de una curación completa. Y hay mucha evidencia que sustenta el hecho de que tras la semana 12 estamos frente a una cadera ya madura que, si no ha sido resuelta previamente el problema, existen condiciones de
seguramente un tratamiento más largo por una condición de respuesta tardía debido a que la parte biológica ha sido alterada. Y por lo tanto, vamos a ganar, si hacemos un diagnóstico muy temprano, la posibilidad de evitar estas condiciones y seguimientos largos o estas condiciones de displasias residuales que vemos con frecuencia, o lo secundario que consistiría ya en seguramente cirugías. Entonces, el tratamiento más eficaz es aquel tratamiento en el que el niño puede estar tranquilo, feliz y la familia también, con un sistema de correitas que podemos encontrar en cualquier lado, que no es costoso y que va a permitir que curemos caderas incluso luxadas. Y esto es algo que deberíamos llevarnos hacia, como parte de las conclusiones de esta presentación, para entender que definitivamente podemos hacer un cambio, que estamos en un momento en el que podemos todos tener acceso a diferentes tipos, no solamente de tecnologías, sino tener acceso a la facilidad de poder interpretarla entre todos. Y por eso podemos utilizar ahora ecógrafos que son cada vez más fáciles de maniobrar, que son ecógrafos que pueden adaptarse a nuestras tablets, a nuestros celulares, a pantallas táctiles, y de esa manera poder implementar un diagnóstico ecográfico que se puede realizar en todos. Y la idea es capacitarse, obviamente, ¿no? El grupo mexicano es muy fuerte en ese sentido. Ellos nos capacitaron con el doctor Sandip, que lo podemos ver ahí, de Cardiff, que donde tienen ellos que hacer mucha casuística antes de poder determinar si todo está bien o no. La otra imagen corresponde a nuestro centro. Nosotros trabajamos mucho con ecografía de cadera pediátrica, y esto lo hemos venido replicando ya a nivel de los congresos que tenemos, rotantes que vienen a visitarnos, gente que está involucrada, y obviamente hay muchos de Colombia, porque yo hice el curso en Colombia de ecografía, de método de Graf, y definitivamente estaré muy agradecido porque me ha permitido tener una herramienta de diagnóstico precoz para este problema, el cual es definitivamente un problema muy bien tratado si lo hacemos a tiempo. Y quiera Dios que en algún momento, a pesar de que a todos nos gusta, probablemente a la mayor parte, bueno, de cirujanos ortopédicos que están acá, nos gusta operar, ver menos cuadros, ¿no? Tal vez menos condiciones de cirugías, de reducciones abiertas, de cirugías donde tengamos que someter al paciente a tratamientos como el que vemos en las fotografías. Muchas gracias y nada, podemos empezar con las preguntas, si hubiera, o con algún tipo de experiencia, y compartir con ustedes algo más. Raúl, muchísimas gracias. Creo que tu presentación ha sido supremamente clara, a tal punto que no dejas muchos espacios para dudas o preguntas, porque creo que has resuelto en gran parte el tema. Yo quería que nos dieras esta charla, Raúl, porque tú sabes, yo específicamente no hago niños, pero cuando escuché tu charla me quedé pensando muchísimo en que los criterios que hemos usado y los mencionaste al principio, diagnósticos clínicos, por lo menos con los que yo me eduqué, eran el Barlow, el Ortolani, los antecedentes, si era una niña, si hay antecedentes familiares, etcétera. Pero luego de escuchar esto se queda uno muy inquieto en cuántos problemas de displasia pueden pasarse por alto y que probablemente se diagnostiquen ya en la edad adulta, cuando el paciente tiene una artrosis de cadera. De tal manera que esto ha sido formidable. Pero entonces le surge a uno una duda. Yo quería preguntártela, y es, ¿tú le haces ecografía de cadera a todos los niños entonces? Sí, a todos. Digamos, si el niño nace sin factores de riesgo, que es lo más probable, y factores de riesgo estamos hablando de los fundamentales, ¿no? Podálico, o sea, presentación podálica, el hecho de que haya nacido, claro, con macrosómico, sexo femenino, que es no necesariamente relevante, y antecedentes familiares, que es lo más relevante. Entonces, sí se les puede pedir durante las 3 primeras semanas, a pesar de que la relaxina y este tema puede provocar que haya un cierto movimiento en la cadera, como Graf es a través de una imagen coronal en plano digamos en estático, se le pide su ecografía. Pero si no tiene factores de riesgo y es un niño sano, se le hace la ecografía
después del mes, entre el mes y el mes y medio. Perfecto. Bueno, eso es un tema pues, muy interesante, sobre todo en la medida en la cual, pues ya lo mencionaste, disponer del recurso no es lo más fácil, pero bueno, está bien. Hay varias preguntas aquí, pero antes de darle la palabra, por aquí está el doctor Benavides que me ha pedido la palabra. Antes de eso, quisiera preguntarte otro par de cositas. ¿Consideras que el método ecográfico es observador dependiente o si sigues los pasos bien como los has mencionado, el diagnóstico lo hace una persona que está entrenada? Y este entrenamiento, actualmente tu experiencia, lo han hecho radiólogos, ortopedistas, pediatras. ¿Cómo es ese tema? Sí, el, eh, todo a prueba, dicen, ¿no? El sesgo existe bajo digamos, la posibilidad de que sea operador dependiente la interpretación del resultado. Y eso, si se sigue la serie de parámetros que están descritos para la identificación de todos los hallazgos anatómicos, se reduce al mínimo. Y por lo tanto, lo que yo interprete puede ser interpretado de la misma manera por otra persona que ha hecho método de Graph. Y hay puntos que son definitivamente, tienen que estar claros en una ecografía para que pueda decir, ah, sí, sabes que esta biografía está bien hecha, como lo que llamamos el lower limb, que es netamente la zona donde termina el ilíaco óseo, donde la lámina está por aparecer, o el turning point, que es justamente la zona donde va a cambiar la forma acetabular, que tienes que tenerlas claras y tiene que identificarse en la imagen. Pero eso es netamente un tema de experiencia, perdón, de práctica, ¿no? De poder ver y ver más caderas. ¿Y quiénes la hacen? La hacen todos. En realidad aquí tenemos radiólogos, tenemos traumatólogos e incluso yo justamente le traía a colación a mis colegas pediatras aquí en la clínica, en una clínica con la que estuvimos conversando, que en España se están involucrando mucho los pediatras. Los pediatras se están involucrando, porque al fin y al cabo ellos son la primera línea, ¿no? Ellos son los que llegan a identificar al niño. Nosotros recibimos ya a los pacientes. Entonces, los pediatras es otra fuerza, ¿no? Perfecto, Raúl, porque es que estábamos acostumbrados muchas veces y creo que todavía a tener exámenes ecográficos realizados realmente no bajo los criterios que has mencionado y que muchas veces uno examina al paciente, etcétera, y no encuentra realmente que esa ecografía sea compatible con los hallazgos, pero con lo que estás mencionando creo que es importante. Juan Ricardo, muy buenas noches, bienvenido, gracias por unirte y adelante con tu pregunta. Gracias, Juan Manuel. Buenas noches. Bueno, en Buenas primer noches. lugar, quiero felicitar al doctor Quispe por su excelente conferencia, es muy clara. Quiero hacer un par de comentarios. Yo soy uno de los que cree firmemente que el tamizaje debe ser universal, debe ser ecográfico y debe ser por el método de Graf. Es decir, es decir, hay que puntualizar cosas porque como bien lo dijo, hay otros métodos ecográficos como los del doctor Harkey. Yo tuve la oportunidad hace años de hacer una pasantía con él y conocí el método, en fin, pero pues, como se dice coloquialmente, nada que ver con Graf. A ver, lo primero que hay que decir es, y en respuesta a la anterior inquietud del doctor Concha, el doctor Graf lo que hizo fue estandarizar un método. Así es. Darle una serie de pautas. Hay 2 listas de chequeo que deben ser rigurosamente cumplidas y eso justamente es lo que ha hecho que el estudio ecográfico de las caderas neonatales haya dejado de ser operador dependiente. En realidad, quizá métodos como el de Harkey, el de Tergense no lo conozco, adolecían de ese problema. Un poquito de historia de cómo llegó el doctor Graf
a su método, cómo lo perfeccionó, cómo hizo su investigación inicial. Él empezó sus investigaciones en 1978 aproximadamente. Su primer artículo es el que nos mostró el doctor Quispe ahora, publicado en el año 80. Pero él, ¿qué fue lo que hizo? Él hizo necropsias en 3.000 recién nacidos y les fue haciendo ecografías, y fue comparando la anatomía macro y microscópica, como los cortes que el doctor Quispe nos mostró en su conferencia, y fue correlacionando y fue estableciendo y definiendo muy claramente una anatomía ecográfica, que es la que también nos mostró en su conferencia el doctor Quispe. Entonces, definitivamente, sí hay que hacer tamizaje universal. El tamizaje selectivo que tienen algunos países o algunas regiones se basa en los factores de riesgo. Es decir, quienes tengan factores de riesgo positivos, esto es historia familiar positiva, presentación podálica, macrosomía fetal, etcétera, etcétera, a esos son los que hay que ecografiar. Definitivamente hay varias publicaciones que nos dicen que quizá solo 30% de los recién nacidos tienen factores de riesgo positivos. Menos. Entonces, un 70% de los neonatos se quedarían por fuera del programa de tamizaje. Y esa es una de las razones de peso por las cuales hay que hacer un programa de tamizaje universal. Bueno, ya para terminar, porque no me quiero extender aquí y hacer otra conferencia paralela a la excelente que nos dio el doctor Quispe. Dos cosas puntuales. En 2016, liderado por la doctora, nuestra querida colega de Chile, Dalia Sepúlveda. Doctora Dalia Sepúlveda, correcto. En Medellín se llegó a un consenso. Consenso latinoamericano. Es el consenso de Medellín o el consenso de 2016, donde se llegó pues a lo que habían llegado los colegas de Chile hace ya varios años, de hay que hacer tamizaje universal a todos los niños con radiografía. Pero como todos sabemos, la radiografía tiene que esperar hasta los 3 meses de edad para que pueda ser interpretable. Tiempo de oro porque una de las conclusiones a las cuales llegó el doctor Graf, y ese es otro de sus grandes aportes, no solo el método, sino que contribuyó a entender de mejor manera la historia natural de la enfermedad. Y la ventana para que esto virtualmente sea curable son las 12 primeras semanas de vida. En ese orden de ideas, pues la radiografía nos queda fuera de la ventana. Entonces, eso hay que decirlo. ¿Y qué quiero decir en este momento? Que el consenso de 2016 latinoamericano que hicimos hay que replantearlo. Así es. Y tenemos que llegar a que hay que hacer tamizaje universal en todo recién nacido, y hay que hacerlo con ecografía, y hay que hacerlo por el método de Graf, ninguno otro. De acuerdo. Otra cosita más. Los colegas de Mongolia sí ya publicaron, en este momentico no tengo conmigo las referencias, pero créanme que ya publicaron sus resultados y llegan a conclusiones sorprendentes. Prácticamente llegan a curación. Virtualmente todos estos niños son curados. Y ya para terminar, hay una pequeña controversia, sobre todo con los colegas de México, que como bien lo dijo
el doctor Quispe han sido los pioneros aquí en América Latina, son los que nos capacitaron a todos. Ellos dicen que hay que esperar a las 4 semanas, porque es que puede haber muchas caderas inmaduras. En eso yo he tenido discrepancia con ellos y definitivamente ya he leído bastante literatura, y en el caso de Austria, la doctora Tanja Kraus, que es una de las líderes allá del método, pues dice que hay que hacer la ecografía al día siguiente de nacido. Se puede hacer así. Porque eventualmente estamos perdiendo 4 semanas de oro, y a la semana 12 eventualmente terminar con todos estos niños curados. Y por último, quien les habla ha estado intentando liderar con el gobierno nacional, con el Ministerio de Salud colombiano, la implementación del programa de tamizaje universal en Colombia. La cosa se vio seriamente entorpecida, como todos sabemos aquí, porque se nos vino encima el problema de la reforma y de la reforma a la salud, y pues nos dio al traste con el trabajito que veníamos haciendo desde el año pasado, el acercamiento con el ministerio. Sin embargo, yo confío en que eso se pueda retomar más adelante. Lo que sí les puedo anunciar es que estamos intentando empezar un programa piloto de tamizaje universal aquí en Pasto, en la ciudad donde yo resido, que de pronto le va a servir en un momento dado de insumo al ministerio, y por qué no decirlo a los demás países latinoamericanos para poder implementar programas de tamizaje universal. Me disculpan lo extenso, pero quería hacer estos comentarios para todos ustedes, y de nuevo, muchas gracias, doctor Quispe, por su ilustración. Juan Ricardo, muchísimas gracias. Un gusto saludarte y gracias por tu aporte. De verdad que ha sido espectacular. No sé si Raúl quiera comentar alguna cosa. Estoy de acuerdo, claro, es básicamente lo que habíamos, justamente estamos ya entrando en este momento en lo que es realmente la coincidencia de ideas que nos van a llevar a que seamos un grupo fuerte y que podamos luego hacer esto masivo, ¿no? Que esa es la idea, ¿no? Excelente. Estoy de acuerdo. Tenemos aquí a la doctora Jenny Holguín, ortopedista infantil de nuestro hospital, quien ha pedido la palabra. Jenny, muchísimas gracias y buenas noches. Adelante, por favor. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes, al doctor Quispe por su presentación, al doctor Concha por toda la organización. Pues sí, quería hacer como aporte porque tenemos aquí en la reunión varios pediatras también de nuestra ciudad. Pues que nosotros estamos, digamos, aquí en Popayán como todavía como en el inicio de tratar de incluir la ecografía de cadera en el diagnóstico de la displasia, pero pues que esto es un camino que exige sobre todo pues la capacitación de todas aquellas personas que quieran o sea, participar de este tamizaje, porque pues la ecografía de cadera en los recién nacidos no solamente requiere, digamos, la capacitación, sino pues la parte logística, que los niños realmente pues tengan un espacio específico, que cumpla pues con las condiciones de temperatura, de iluminación, más el tiempo y la paciencia del operador. Entonces, pues sí, es un proceso que estamos iniciando y para el cual pues hay que tener paciencia, y pues habrán ecografías que uno puede, digamos, como calificar y decir esta ecografía me sirve, como también hay ecografías que uno pues también puede como rechazar y
y pues continuar el tamizaje con lo que siempre hemos trabajado aquí, que es la radiografía, mientras seguimos creciendo en este tema. Perfecto, Jenny. Yo creo que con eso respondes a la pregunta de la doctora Jamie Carreño, quien preguntaba más o menos al respecto. Por acá hay otra pregunta, Raúl, del doctor Michael Díaz. Dice, felicitar al doctor Quispe. ¿Basta y sobra solo con la ecografía de cadera normal para descartar displasia? O sea, si la ecografía sale normal, ya quedamos más tranquilos, Raúl. Definitivamente, la ecografía nos muestra un desarrollo anatómico, el doctor lo mencionó, o sea, es definitivamente un corte que permite establecer claramente una relación de congruencia articular basada en desarrollo anatómico completo. Por lo tanto, si la ecografía es normal, no hay nada, no va a haber ningún problema. Claro, entendiendo de que hay factores externos que uno puede hacer, como por ejemplo el hecho del porteo, ahora se habla mucho del tema del porteo seguro, evitar la extensión de las piernas, porque mecánicamente podemos producir después del nacimiento alteraciones, pero estamos hablando en el ámbito común, no debería haber ningún problema con esas caderas. Ok, perfecto. Juan Ricardo, creo que levantaste la mano otra vez. Sí, gracias. Una pequeña aclaracioncita en relación con esta última pregunta. Sí hay desafortunadamente publicaciones que nos hablan de radiografías anormales después de una ecografía inicial normal. Sí. De manera que, es decir, esto está por resolverse, este inconveniente o controversia, si lo podemos llamar de esa manera. Claro. Entonces, en ese orden de ideas, me parece que el justo medio podría ser que los niños que tengan factores de riesgo después de una ecografía inicial normal, pues les podríamos estar haciendo la radiografía a la edad de entre 3 y 6 meses, ¿no? Para de pronto pescar a los que se nos puedan haber pasado. Ahora, como bien lo anotaba la doctora Jenny, pues esto es algo de adquirir la experiencia y eso solo se hace haciéndolo. Y la otra cosita en relación con el colega pediatra o la colega pediatra que preguntaba, mire, si vamos a hacer programas de tamizaje universal nacionales, vamos a necesitar ejércitos reales, ejércitos enteros de ecografistas. Entonces, vamos a necesitar que lo hagan los pediatras, los ortopedistas generales, los ortopedistas infantiles, los radiólogos. Como comentario anecdótico, el programa de Mongolia fue asesorado y liderado por 2 pediatras suizos, el doctor Baumann y en este momento se me escapa, el doctor Schmidt, el doctor Baumann y Schmidt, los 2 pediatras. Todo para decir pues que esto no es patrimonio de nadie. Así es, igual que en España, ¿no? Están haciendo... que vamos a necesitar es verdaderos ejércitos de ecografistas si pretendemos hacer programas de tamizaje universal de carácter nacional. Perfecto, Juan Ricardo, muchísimas gracias. Jenny, ¿querías intervenir nuevamente? No, tal vez se quedó levantada la mano entonces. Creo que ya lo mencionaste, Raúl, pero aquí el doctor César Alberto Gallegos pregunta la edad recomendable para la ecografía como método exclusivo de diagnóstico en la displasia. Sí, no, la pregunta es ¿hasta qué edad? Entonces, sí, esa es una muy buena pregunta, ¿no? O sea, y va en relación a otra que también vi por ahí que mencionaba lo mismo, entre las 4 y 12 semanas. Lo que pasa con la ecografía es que al ser ultrasonido, cuando encuentra hueso, las ondas de sonido no van a poder pasar al hueso. Entonces se produce una distorsión. Por lo tanto, cuando el núcleo de osificación, y ahí estoy yendo ya hacia la respuesta, cuando aparece el núcleo de osificación secundaria de óseo, esto puede evitar que tú llegues a ver la región posterior,
que va a corresponder usualmente a lo que nosotros denominamos el lower limb, que es prácticamente una estructura que necesitamos ver para la identificación de problemas. Por eso, bajo el método de Graf, pero sí puedes luego, como decíamos, utilizar alguno otro, no es para método diagnóstico como tal utilizar Graf después de que haya aparecido este núcleo de osificación, que usualmente aparece entre el tercer y cuarto mes. Perfecto, perfecto, Raúl. Bueno, ya nos acercamos a una hora de la presentación. No sé si existe alguna otra pregunta o alguien quiere intervenir. Estamos disponibles y el doctor Quispe está disponible para responder. Si no, deseo de verdad, de todo corazón, Raúl, agradecer tu presentación. Creo que esta ha sido una de las más taquilleras, decimos nosotros, porque el tema llama muchísimo la atención y tenemos participación aquí de una gran cantidad de colegas de todas partes de Latinoamérica y que se han unido muy amablemente. Entonces, creo que nos has dado una charla muy buena, porque aprendimos muchísimas cosas y creo que nos hemos sensibilizado un poco hacia el diagnóstico de la displasia de cadera, que eso es fundamental. A Juan Ricardo le agradezco muchísimo la intervención porque creo que hizo énfasis en algunos puntos también esenciales, de tal manera que muchas gracias. Deseo invitarlos a nuestra próxima reunión, será la próxima semana, esta vez estará relacionado con el tema de cirugía de la mano, en el que se hablará sobre la fijación de fracturas con tornillos sin cabeza, tornillos endomedulares, y la experiencia de nuestro servicio a cargo del doctor Cabezas. Muchísimas gracias, Raúl, que tengas una buena noche. Gracias a todas las personas que se unieron, muy amables, y esperamos seguir contando con ustedes en nuestras siguientes reuniones. Muchas gracias. Gracias y felicitaciones. Que se ve muy bien. Listo. Al doctor Quispe y a la organización. Gracias a todos. Buenas noches. Yo también muy agradecido. Gracias.